Luego de sacar una de las películas más extrañas de la historia, 2001, Una odisea en el espacio, Stanley Kubrick se adentró en adaptar en formato cinematográfico el libro de Anthony Burgers, La naranja mecánica, dando pie a la película más arriesgada y polémica del cineasta. La película, situada en un futuro distópico en Reino Unido que se caracteriza por el autoritarismo y la ultraviolencia, nos presenta a la pandilla de los Drugos, liderada por Alex DeLarge como protagonista de la obra. Alex DeLarge se presenta como un sociópata hedonista y fanático de la ultraviolencia. Él y su pandilla se visten con trajes de cricket blancos, con sombrero de hongo inglés y con bastones que esconden navajas, exceptuando por Dean, que usa cadenas. Y cuando practican la ultraviolencia portan antifaces para ocultar su identidad. Alex, a diferencia del resto del grupo, en el caso de la película lleva pestañas postizas en un ojo, así diferenciándose del resto de la pandilla. El comportamiento de Alex con el resto de los chicos es muy tiránico y abusivo, no dejándoles mucho lugar para la toma de decisiones o la planificación de crímenes. Este personaje es extremadamente complejo, ya que no se guía por nada lógico. No tiene alguna razón su comportamiento. Él solo se guía por sus placeres y actúa en función de su beneficio. En un principio de la película, no es alguien a quien el dinero lo atraiga. En su lógica no es algo que tenga mucho sentido, siendo alguien que toma lo que quiere sin importar la resistencia del resto. En el principio de la película presenciamos el actuar de Alex y su banda, iniciando la película con ellos en un bar tomando leche con un agregado de drogas. Lo seguimos durante la noche viendo cómo atacan brutalmente a una persona en situación de calle y a su vez exponen la rivalidad con otra pandilla local en un enfrentamiento luego de que la pandilla de Billy Boy intentara violar a una mujer. Por último, esa noche, la pandilla invade la casa de un escritor, provocándole una golpiza y en una violación a su esposa, la cual más adelante se suicida por lo sucedido. Alex se regresa a su casa y acá podemos ver su relación con sus padres. Él nunca va a clases debido a que siempre encuentra una razón para no ir. A su vez vemos cómo sus padres no comprenden el comportamiento de su hijo. Sin embargo, ellos tampoco demuestran mucho interés en él y en sus problemas. Por otro lado, Alex tiene un agente social que sospecha de que él participó de la violación de la esposa del escritor, y él le advierte de que si es culpable podría terminar siendo juzgado ya como un adulto. Vemos que a pesar de ello, Alex continúa con su comportamiento habitual. Ahora, junto a su pandilla, se dirigen a invadir la casa de la mujer de los gatos. Alex termina golpeándola brutalmente con una escultura de forma fálica. Al salir de la casa intentando escapar de la policía, el resto de los drugos, ya cansados de sus abusos, lo golpean con una botella en el rostro, culminando con Alex siendo condenado a 14 años de prisión. Ahora se nos expone la vida de Alex en prisión, vemos el proceso de alienación penitenciaria, donde este va siendo tratado como basura y se lo despoja de su individualidad, siendo percibido como un número más. Intentando evadir cumplir con la condena completa durante los primeros 2 años en prisión, crea una fachada de un hombre reformado, el cual la Biblia lo salvó, logrando convencer a los encargados de la institución penitenciaria de que lo acepten en el tratamiento Ludovico, el cual era un tratamiento conductista en el cual el paciente se lo somete a la ingesta de una dosis de drogas previas a largas sesiones de observaciones forzadas de escenas cinematográficas de ultraviolencia o violencia sexual, muy similares a las que el protagonista practicaba con sus drugos. Además, de fondo se podía escuchar a la Novena Sinfonía de Beethoven, la cual era la pieza musical favorita del protagonista. El tratamiento le provocaba al paciente una incapacidad de actuar violentamente, aun siendo en defensa propia. Como efecto secundario, Alex genera una repulsión a su pieza musical favorita. Luego de finalizar el tratamiento, Alex es abandonado y golpeado por todos aquellos que alguna vez fueron víctimas de sus abusos, pero ahora él es incapaz de defenderse de lo que puedan hacerle. Muy herido y cansado, termina en la casa del escritor al cual alguna vez golpeó y violó a su esposa. Sin embargo, el escritor es incapaz de reconocerlo sin el antifaz. El escritor lo recibe y lo trata de ayudar con el fin de denunciar lo que el gobierno le hizo. Sin embargo, Alex comete el error de cantar la misma canción que cantó cuando violó a la esposa del escritor. Ahora este lo reconoce y lo encierra obligándolo a escuchar su pieza musical favorita, pieza que ahora le genera un terrible rechazo por el tratamiento que se le hizo. Sin poder aguantar más, nuestro protagonista decide saltar por la ventana intentando quitarse la vida. Sin embargo, sobrevive a la caída y se recupera de los efectos causados por el tratamiento Ludovico, recuperando su arrogancia y su violencia. Sus padres se disculpan con él por haberlo echado de su casa. El ministro que aprobó el tratamiento experimental que se le realizó se disculpa con Alex con la intención de mejorar su imagen pública, la cual fue dañada por todos los eventos ocurridos. El ministro le da comida, hogar y trabajo, a cambio de que Alex se ponga de su lado con los medios. Ahora, con sus instintos hedonistas y violentos y con una gran fama, el protagonista se imagina violando a una mujer mientras una multitud le aplaude, así finalizando la obra.
La película en su estreno causó mucha controversia, siendo proyectada en algunos lugares únicamente para mayores de 21 años, y en otros lugares, como en Reino Unido, la película causó mucha controversia por inspirar una brutal golpiza a un mendigo. También se le adjudicó inspirar la violación a una chica mientras se cantaba la misma canción que el personaje de Alex cantaba en la película. A pesar de eso, con los años fue siendo considerada una obra de culto y de las películas más importantes de la historia, además de ser aclamada por la crítica. La actuación de Malcolm McDowell como Alex DeLarge es más que notable y sus esfuerzos por dar la mejor interpretación del personaje es notoria, y eso se puede notar conociendo cómo el actor sufrió varias lesiones durante el rodaje de la película, desde fracturarse una costilla durante la escena de agresión por parte de sus ex compañeros hasta rayarse la córnea durante la filmación. El personaje se volvió icónico y su interpretación legendaria, siendo la inspiración en múltiples obras como puede ser la del Joker de Heath Ledger en la película Dark Knight. A su vez, la música durante la película cumple un rol importantísimo, siendo compuesta por Wendy Carlos, la cual se encargó de adaptar mayormente composiciones de música clásica, pero la compositora le otorgó a estas obras un toque más moderno, haciendo uso de sintetizadores, siendo pionera en la época. Uno de los aspectos más importantes de la banda sonora es la función que cumple el tema con el cual se da inicio a la obra. Esta siendo reproducida mientras el protagonista está en el bar, nos crea una imagen perversa y violenta de Alex, imagen que se nos recuerda cuando Alex está siendo exhibido frente a un público mientras se demuestra su incapacidad de defenderse o de actuar violentamente, haciendo un contraste entre este Alex y el Alex delincuente juvenil que se nos presenta a inicio de la obra. La película va exponiendo múltiples prácticas de la psicología conductista durante la obra. Esta se hace notar desde el tratamiento que se le hace a Alex para que sea incapaz de actuar violentamente, hasta la sensación que se le provoca al escritor cuando escucha la canción Singing in the Rain, la cual lo retrotrae al momento en que vio a su esposa ser violada por la pandilla de los drugos. Durante la película se hacen múltiples referencias a problemáticas de la vida real. El personaje del ministro representa el accionar de los políticos en la sociedad, siendo individuos motivados por el dinero y el poder, a los cuales realmente no les importa el daño que puedan hacer a la sociedad, con programas como el tratamiento Ludovico, donde tampoco les importa las consecuencias que pueden generar en los pacientes, ignorando todo tipo de debate ético o moral. A su vez, en el final de la película se evidencia cómo estos deciden lavarse las manos y echarle la culpa a alguien más, siempre con el objetivo de mantener su buena imagen. Por otro lado, se denuncia el cómo los cuerpos policiales terminan siendo compuestos por personas como Dean y George, las cuales al atacar a Alex demuestran que continúan siendo peligrosos para la gran parte de la ciudadanía y terminan exponiendo el abuso del poder que se les fue otorgado. El distanciamiento y desinterés de los padres de Alex terminan culminando en el descontrol de su hijo, y los actos de abuso sexual repetidos durante la obra no son más que el producto de la cosificación de la mujer en la sociedad, convirtiéndolas en objeto de deseo de individuos sin respeto por nada ni por nadie, respondiendo a sus instintos más violentos y salvajes. La película termina siendo una crítica al condicionamiento psicológico de los gobiernos autoritarios sobre la población. Nos termina demostrando que un individuo no puede ser forzado a rechazar sus impulsos más salvajes, sino que debe ser por la voluntad del propio individuo que éste debe ser reformado, y el Estado debe acompañarlo en el proceso, no simplemente despojarlo de su humanidad y convertirlo en un robot incapaz de razonar.